Ahora sí. Entonces, en la contabilidad tenemos dos estados financieros, tenemos balance general y tenemos estado de resultados. En el estado de resultados nosotros tenemos activos, tenemos pasivos y tenemos capital, o también a veces se le llama patrimonio. Sabemos que la contabilidad tiene que tener algo que se llama la parte de la partida doble, que todo está cuadrado, o mejor dicho, de otra manera, o como a mí me gusta explicarlo esto. En la contabilidad nosotros tenemos el gran principio, que la verdad yo no sé ni quién lo inventó, pero bendita la persona que lo haya inventado, el principio de la causa y efecto. Toda causa tiene un efecto. Entonces, en base a eso se trabaja en la parte de la contabilidad. Y ahí me dice a mí que Profe, tengo que estar viendo otra pantalla o tiene que estar viendo Excel. ¿No le pareció Excel? no. Ok, gracias por avisarme. Ah, me faltó aquí. ¿Ahora? Todavía no. Ah, todavía no. Solo lo veo a usted. Ok, vamos a apagar entonces esto de acá para que, pero yo quiero esto, compartir. Ahí, No, todavía no. no. No, solo usted lo ve. Si le digo ahí, No, no. Ahí, tío. solo usted. Vamos a hacer esto y vamos a hacer entonces acá. Ahora, Ahora sí. perfecto. Ok. Entonces, nosotros tenemos en la contabilidad dos estados financieros básicos. Tenemos el estado balance general y tenemos el estado de resultado. Esto es lo más básico, esto es lo que se mira en la parte de contabilidad uno, para que el muchacho vaya adaptándose poco a poco, pero lo vamos a tomar porque va a servir de base para nuestra clase. Entonces, hay un principio básico que dice que el activo es igual al pasivo más capital. Si tomamos como referencia el punto de partida que decimos que hay un principio que se llama causa y efecto, entonces tenemos que el activo son todas las propiedades o todos los bienes que tiene un negocio. El pasivo son las deudas o el origen, cómo obtuvimos las cosas. Activos son todas las propiedades y bienes del negocio. Pasivo, cómo obtuvimos los bienes. Pasivos son las deudas y capital, lo que realmente aportaron los socios. Por el otro lado, tenemos dos grandes ramas, los ingresos y tenemos los egresos. Y los egresos se dividen en tres, que son los costos, los gastos y la inversión. Ok. De esta parte se recuerda de lo que estamos tratando. Entonces, activos son las propiedades, pasivos son las deudas. Y cuando hablamos que el activo tiene su origen, tiene cómo obtuvimos los activos, ya sea por una deuda o ya sea por la parte que lo aportaron los socios. No sé si ahí tenemos dudas para que ya pasemos a la otra parte. Sí, sí, todo bien. Ok, entonces vamos a dejar de compartir. Vamos a ver si ahora me hace caso. Ahí. ¿Logra ver ya la otra parte? Estoy viendo eso. Excelente. Ahora sí, ahora sí. Ahora, perfecto. Entonces, de esa misma manera trabaja la parte del banco. El banco tiene prácticamente dos tipos de operaciones, activas y pasivas. Conocemos que activos son todos los bienes del negocio. Entonces, si yo vengo y yo le digo, operaciones activas son aquellas donde el banco va a recibir un beneficio. Entonces, ¿cuáles serían las actividades activas para el banco según usted?
Serían, por ejemplo, los préstamos, las Ajá. tarjetas. Ujú. Sí, yo tengo, por ejemplo, también lo que son los depósitos a plazo, ¿verdad? Ok, y ahora entonces, ¿cuáles serían las operaciones pasivas que nosotros tenemos dentro de los bancos? eh, ¿Del cliente hacia el banco o Estamos hablando del punto de partida que es el banco. Entonces, el el banco banco? Ok. tiene una deuda. Entonces, ¿cuáles serían? Eh, mm, Serían los intereses, por ejemplo, los intereses que tiene que pagar al cliente. Ajá, correcto, pero los intereses se generan de una manera. ¿Cómo se generan esos intereses? A través de los depósitos que se pudieron haber hecho, ¿verdad? Ujú, sí, Ahora, yo no sé si a usted le pagan igual que a mí me pagan por medio de transferencia. Y yo no sé si ha oído aquella parte que dice, ya te depositaron, o sí, ya te depositaron, entonces, o a veces se utiliza la otra parte que nosotros decimos, ¿cómo se oye? ¿Ya te acreditaron el pago o ya te debitaron el pago? acreditar. Acreditar. Ahora, si nosotros nos vamos a la contabilidad, en la contabilidad se sabe que con un débito aumenta el activo y con un crédito aumenta el pasivo. Vamos a volver acá por si acaso no lo recuerda, no hay ningún problema. Entonces vamos a volver acá, rapidito. Entonces, nosotros tenemos, ¿está viendo el Excel ya? Sí, Ok, perfecto. Entonces nosotros trabajamos con algo que se llama las cuentas T. Vamos a hacer una cuenta T rápida. Ok. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí. Esto lo combinamos y le decimos banco. Decimos que tenemos que pagar a nuestros trabajadores. Control C, control B. Ahí. Control C, control B. Entonces, nosotros tenemos que pagar a nuestros trabajadores y se dice que ya te acreditaron 5.000 córdobas. ¿A quién le pagaron? Le pagaron o le pagamos a nuestros trabajadores. Entonces, aquí le vamos a llamar nómina. Sabemos que a este lado se llama debe. A este lado se llama, a ver, un sinónimo del debe es débito. Un sinónimo del haber es crédito. Un sinónimo del crédito es acreditar. Entonces, cuando nosotros oímos y decimos, ya te acreditaron el pago, significa que ya disminuyó la cuenta del banco que tiene la empresa. ¿Y en concepto de qué? De que le pagaron la nómina a sus trabajadores. Entonces, ese mismo principio es con el que nosotros trabajamos acá. Vamos a volver al PDF y cambiamos acá. ¿Listo, PDF? sí, Ok, entonces ya tenemos claro cuando nosotros decimos ya te acreditaron, entonces significa que el banco de la empresa o el banco o la cuenta del banco disminuyó porque se hicieron pagos. ¿Cuándo se hacen pagos? Se hacen pagos por medio por lo general de intereses o de otras cuentas que tenga que tener el banco. Entonces, esas son los dos sí. principales tipos de cuentas, o dígame. No, no, no. Ok, No. entonces esos son los dos principales tipos de cuentas que tenemos, operaciones activas y operaciones pasivas. Ahora, también hay otra que también se conoce, pero que no tiene que ver o que no es tan importante, que son las accesorias o conexas, que esas tienen que ver exclusivamente con el banco. Se trata de operaciones que los bancos prestan a sus clientes como un servicio adicional. Ok, ahora tenemos aquí lo que son las operaciones bancarias, que ya vamos entrando. Entonces, principal parte tenemos los depósitos, cuenta corriente, remunerados, no remunerados,
en concepto de ahorro o de plazo. Hay también especiales que dice que son los judiciales, oficiales, garantía, depósitos en moneda extranjera. ¿Cuáles son los principales elementos que nosotros tenemos ahí? El depositante, depositario, el plazo. Y aquí hay otra parte que también nos están imponiendo, pero también tiene que ver con el porcentaje del interés. Sabemos que el interés ya está fijado por el Banco Central, por la CIBOIS, que me permite a mí llevar un monto de interés necesario. Financiamiento del Banco Central, financiamiento del exterior. Entonces, si aquí le decimos operaciones pasivas, nos estamos refiriendo a las operaciones que el banco debe tener. ¿Cómo sería? Que el banco tiene que pagar, para no repetir palabras. Entonces, el Banco Central podrá conceder a los bancos e instituciones préstamos anticipo para enfrentar dificultades transitorias por un máximo de 30 días. Yo creo que aquí nosotros hemos tenido experiencia con lo que pasamos con el periodo de la de cuando se dio la cosa del COVID, cuando se dio el problema, del INS, entonces donde tuvieron que intervenir, que incluso algunos bancos desaparecieron, y etcétera. Financiamiento del exterior, tenemos descuentos de pago, anticipos, tenemos giros, transferencia, emisión de cédulas hipotecarias, emisión de cartas. Ahora sabemos también que el banco tiene varios tipos de servicios, varios tipos de préstamos, y los préstamos tienen también diferentes tipos de intereses en base a a la garantía que se tiene. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos, si yo quiero prestar un vehículo, no va a ser el mismo tasa de interés a que yo voy a prestar un dinero, simplemente voy a hacer un préstamo bancario. Y entonces, ¿cuál es la garantía? Ah, ok. Entonces, voy a presentar garantía o no voy a presentar garantía. Dependiendo de eso, así me van a hacer la tasa de interés. Ahora también hay otra cosa que a veces se conoce como lo que son los bonos. Hay bancos que emiten bonos, hay bancos también, perdón, el gobierno también puede emitir bonos. ¿Qué es un bono? Volvemos a la parte contable. Dijimos que en la parte contable tenemos activos y tenemos pasivos. Tenemos el capital. Sabemos que el activo tiene un origen y ese origen pudo haber sido pasivo, o sea, deuda, o pudo haber sido un aporte de los socios. Cuando nosotros venimos y decimos se emitió un bono, ¿qué significa eso? Se emitió, se está permitiendo que haya nuevos dueños dentro de la empresa. Entonces, esos nuevos dueños pueden ser algo temporal o puede ser algo permanente. ¿Cómo así? Traduzcámoslo todavía en un lenguaje más sencillo. Adquirí una casa. Entonces, esa casa, cualquiera de nosotros hicimos el pago y entonces somos dueños de esa casa y podemos tomar decisiones sobre ese bien. ¿Cómo sería una operación transitoria? No, no hice un préstamo, no compré una casa, sino que alquilé una casa. Entonces, durante el periodo de alquiler, el que está alquilando prácticamente se vuelve dueño y señor de ese lugar. Entonces, de esa misma manera ocurre cuando nosotros decimos, otorgué un bono, Entonces voy a obtener un beneficio, pero ese beneficio es temporal durante un periodo de tiempo. En el mismo documento se debe de extender o se debe decir cuánto es el plazo que va a tener ese bono. Un plazo vigente a 3 años, a 5 años, a 6 meses o dependiendo cómo se pacte. Si la tasa es en dólares, si la tasa es en Córdoba, si el interés, de hecho tenemos dos tipos de interés, tenemos interés corriente y intereses generales y intereses corrientes. No sé si hasta acá tenemos preguntas o vamos bien. Vámonos. Ok, perfecto. Operaciones bancarias accesorias son los que la banca presta, dice, aprovechando la capacidad técnica física como alquiler de cajas de seguridad, recepciones de valores, custodias, depósitos regulares.
Es, por ejemplo, si nosotros decimos, ok, tenemos una tarjeta de débito, esa tarjeta de débito sabemos que está respaldada por medio de un depósito que se hizo. Ahora, ¿qué beneficio? Perdón. Entonces, esa tarjeta de débito está respaldada por medio del pago de una nómina. Aquí es donde viene la pregunta. Entonces, ¿qué beneficio tiene el banco de pagar a través de la nómina o recibir, o sí, qué beneficio tiene el banco que se hagan pagos a través del mismo para en concepto de salario? El beneficio principal de aquí es que comenzamos a jugar el dinero o a dar las operaciones o a hacer que el banco comience a trabajar su dinero. Por ejemplo, nosotros tenemos o conocemos en finanzas que hay algo que se llama rotación de inventario. ¿Qué significa la rotación de inventario? Compré 500 llantas y entonces esas 500 llantas yo las compré, pero las compré para vender. Cuando nosotros decimos rotación de inventario, ¿cada cuánto estamos vendiendo esas 500 llantas? ¿Se está vendiendo cada mes 500 llantas o se está vendiendo cada semana o cada 15 días? Eso va dependiendo. Entonces, dependiendo entre más alta sea la rotación, es decir, más veces vendí en un mes 500 llantas, entonces para mí es mejor. De igual manera pasa con el paso de que se hacen pagos de nómina por medio del banco, del banco, por medio de la FICE o cualquiera de los bancos. El beneficio es que se están haciendo, por ejemplo, me permite a mí decir, bueno, le voy a hacer un préstamo o voy a llegar a través de a Eliesi porque yo sé que ellas reciben su salario por medio de la FICE. Estoy poniendo ejemplos, no sé si eso es así, sí. Y si lo pegué como dicen, pues bien, y si me equivoqué, pues sorry, pero lo estamos hablando como a nivel de ejemplo. Entonces, el IESI recibe su salario por medio de la FISA, entonces la FISA le dice, bueno, vos estás recibiendo nómina, entonces sabemos que tenés un ingreso constante, entonces te voy a otorgar una línea de crédito de $1.000. Entonces ya sabe el IESI que ya puede contar con esos $1.000 en cualquier momento. Lo que pasa es que por lo general cometemos el error a veces de decir, bueno, son $1.000, ya no gano 8.000 córdobas, sino 8.000 córdobas y además tengo $1.000 y entonces los voy a gastar. Entonces, pero ahí es donde viene la parte de nosotros, saber administrar el dinero, saber administrar nuestras finanzas. Cuando decimos operaciones bancarias activas, nos referimos a los créditos que se puedan haber. Por ejemplo, unos créditos, por ejemplo, los créditos agrícolas, créditos ganaderos, personales, comerciales. Hay muchos bancos que a veces son reacios o no les gusta trabajar con la parte del crédito agrícola o el crédito ganadero, sobre todo en la parte agrícola. ¿Por qué? Porque es bastante sensible a pérdida. ¿Cuál es la principal parte de la pérdida? Que, por ejemplo, las cosechas dependen de algo que es inconstante. ¿Qué es esa parte? La parte del clima. Sembramos 30 manzanas de tierra en el caso de café. Entonces yo estoy esperando que comience a llover en mayo, pero las lluvias se retrasaron, entonces no inició en mayo, sino que inició en los primeros en los primeros días de junio. Entonces eso hace que muchas semillas se pierdan, o a veces lo contrario, a veces hay demasiada agua, demasiada lluvia, entonces hace que el cultivo se pierda. Y entonces, cómo va a ser el campesino para pagar la deuda si perdió su cosecha? Entonces, mucho. Por eso la parte del crédito agrícola es bastante elevado de riesgo, por lo tanto es bastante alto. Entre más alto es el riesgo, mayor es la parte del interés. Crédito ganadero. ¿Cuál es el principal problema del crédito ganadero? Que también depende de la parte de la crianza de los animales. Si hablamos, por ejemplo, del ganado, sabemos que también tiene una tasa de natalidad, tenemos una tasa de natalidad, una tasa de descenso. También tenemos la parte donde decimos, ok, este, la parte de la crianza, que eso también tiene que ver. Ahora, ¿en qué momento puedo yo vender el ganado? Y si puedo vender todo el ganado. Yo voy a venir y voy a decirle cómo presentarle como garantía. Mira, Banco BAC, te voy a presentar como garantía. Tengo dos vaquitas y tengo un toro. Entonces yo lo quiero hacer crecer y quiero un préstamo porque yo quiero
mejorar, ponerle corrales a esto para poder aumentar mi inversión o poder crecer en tierra para que tenga mejores pastos. ¿Cuándo voy a generar ese ingreso? Ahora, ese ingreso lo voy a generar ¿de qué manera? A través de leche, a través de carne, pero sabemos que si decimos a través de carne significa que vamos a sacrificar los animales. Entonces, en la parte del agrícola y pecuaria es bastante susceptible o bastante riesgoso. Ahí estamos en la parte de los préstamos, el crédito dice se toma forma, toma su forma típica que consiste en entrega de préstamo a una cantidad de dinero. La apertura de los créditos, los anticipos. Sabemos que ahora en la mayoría de los créditos se piden garantías o se pide también una parte de un seguro para poder cubrir cualquier tipo de pérdida. Tenemos las garantías que se piden, la fianza, los avales, y ahora aquí entran otros conceptos que ahora son un poco más modernos, por ejemplo, el factoraje o el factoring. Dice que consiste en que la entidad pueda financiar los créditos de clientes a través de la factura, es decir, el banco cobra los créditos que tiene otra empresa. El leasing consiste, dice, en la en la locación de un bien comprado precisamente para uso del locatario, donde la opción de comprarlo al término del contrato. Y tenemos la parte de la emisión de títulos valores. No sé si hasta acá tenemos dudas, preguntas o estamos bien. Todo bien. Ok, perfecto. Si en algún momento no le entiende algo, me detiene y pues vamos de bien. No sé si ya me hizo la tareita que teníamos pendiente. Sí, la línea Ok, lo tiene. perfecto. Ya está subida. Ok, muy bien. Tenemos lo que es el factoring. Dice que el contrato en la cual una entidad financiera se obliga frente a una empresa a adquirir todos los créditos que se originen normalmente y que constate que su negocio en venta de mercadería durante un periodo de precisamente. Entonces, si nosotros ya averiguamos eso, acerca de la línea de tiempos, me imagino que también pudimos ver que hay bancos nacionales que compraron prácticamente la cartera de otros bancos. No sé si me Sí. podría póngame un ejemplo de eso, que es que usted haya visto que se dio. De los que adquirieron la cartera, Ajá, por ejemplo, Banpro adquirió la cartera o no sé, cuando, alguno que haya visto usted. sí, por ejemplo, cuando estuvo antes, en tiempo atrás, existían pues los bancos estatales únicamente. Entonces, era quien manejaba, digamos, la economía o el dinero de los clientes. Entonces, al haber una crisis, por ejemplo, cuando estuvo los precios del café, cuando hubo la caída de los precios del café, o al crearse también lo que es la CIBOIB y todas las leyes de los bancos. Por ejemplo, había un banco que se llamaba Banix y uno que se llamaba Baner, creo, y la cartera lo obtuvo Banpro y Bancen, que eran como los bancos eh, que estaban surgiendo pues en ese momento privados. Ok, perfecto. Entonces ya más o menos sabemos en esa partecita de aquí, que es prácticamente el respaldo que se dio. No nos vamos a meter tanto en la clase en por qué un banco compró a otro, por qué a quienes se autorizó esa parte, porque también hay una delgada línea que tiene que ver con la parte contable, pero también en la parte política y no nos conviene a nosotros hablar de política ni a favor ni en contra. Por ejemplo, a mí no me gusta hablar de política a favor o en contra de ningún partido, sino que simplemente trabajamos porque trabajamos, pero no hablar a Mm. favor, no hablar en contra de nada. Entonces, como en esa parte la línea es bastante delgada, mejor no nos metamos hasta ahí, sino que solamente sabemos que se dio la parte de la quiebra de los bancos, se dio que se autorizó la compra a uno, que se autorizó la compra a otro, y esa parte.
tenemos el leasing o tenemos también el arrendamiento financiero, eh, las cuotas y todo esto. Ok. Los fideicomisos proviene del latín que significa comisión o encargo de confianza derivada de los bienes raíces. ¿Qué es esto? Dice cuando se transmite la titularidad de un conjunto de bienes o derechos determinados que se obliga a administrar, que esto vendría siendo lo que estábamos viendo, hablando ahorita, que un banco recibió de otro y comenzó a hacer la cobra de cartera, comenzó a recibir o a responder por los depósitos que tenían esos bancos, porque alguien tuvo que haber sido que se haga responsable de esa parte. Personas que intervienen, los tipos de fideicomisos, operatividad. Ok. Operaciones conexas, vamos a ver recepciones y todo. Ok. Entonces, ya no tenemos ¿tenemos alguna duda acá? No quiero, lo otro lo podemos ir leyendo si tiene alguna duda. No, no, está Entonces, bastante claro. ok. Entonces ya vamos a ir dejando, como dijimos, 20 puntos por cada sesión de clase. Entonces, ahora vamos a averiguar sobre dos instituciones, instituciones que tengan que ver con el banco. Primero, lo que es la CIBOIF y segundo, lo que es el Banco Central. Entonces, vamos a averiguar, número uno, la ley creadora, cuáles son las funciones que realizan estos dos bancos. Ahora, si necesitamos aperturar un banco o cerrar un banco, ¿cuáles son los pasos a seguir? Están en la ley creadora de estas dos entidades, del Banco Central y de las superintendencias de bancos. Entonces, en eso radica la tarea. Número, averiguar acerca del Banco Central, cuáles son su ley, cuáles son las funciones que realiza y eso. Entonces serían las leyes creadoras para fundar un banco o Primero, no, crear un primero, banco. ahorita no, ahorita Ujú. queremos ley creadora del Banco Central de Nicaragua, ley Ah, ok. creadora de la Superintendencia de Nicaragua. O- ¿Cuáles son las funciones de estas dos instituciones por el momento? ok. Porque vamos a ir Leyes despacio. creadoras y funciones de la CICOIP y del BCN. Del BCN. Esa es la tareita Ok, para ahorita, 20 puntos, entonces 10 puntos cada uno. Ahora, cuando yo le digo la ley, entonces me va a dar una breve lectura, entonces me va a decir, por ejemplo, la ley 530 es la ley creadora del Banco Central y consiste o otorga tales y tales facultades. Listo. Ley creadora ok. de la CIBOIF es el número 300 tanto y la principal función de la CIBOIF se dedica a esto y esto. Ahora, una de ellas dos es la que da el ok para lo que es la creación del banco o la finalización del banco. Ahorita no lo quiero Ah, anticipar, sino que se lo voy a dejar. Una vez que lo lea, ya se va a haber dado cuenta quién de los dos es. Pero no significa que me va a responder el banco dentro del mismo documento. El Banco Central es el que se encarga de tal cosa. No, sino una vez que lo haya leído, entonces ahí se va a dar cuenta. Igual como ahorita venimos a discutir una parte de la tarea y listo. Entonces, si no tenemos dudas, si no tenemos preguntas, pues por acá quedaríamos. Vamos a tratar de dejarlo ahorita terminada de revisar la tarea y ya puesta la siguiente tarea, los siguientes 20 puntos. ok. Entonces, nos veríamos el sábado, si Dios lo permite, pues y todo, cualquier duda, cualquier consulta, pues estamos a Sí, la una orden. consulta. Tengo entendido que el próximo domingo para el turno dominical no hay Correcto. Entonces, pregunto, ajá. ¿vamos a tener sesión de clase o no vamos a tener sesión de clase? Bueno, pues para respetar su día libre, pues No, si no, gusta lo. no, no. Es que, a ver, en el caso de ahorita Ujú. no lo tomamos porque era un día feriado nacional. Pero en el Ok. caso de esto, si usted me dice, vamos a hacerlo el día domingo, perfecto por mí, yo no Ujú. tengo problema. Ok. No, pues yo no tengo problema tampoco. Si a usted le parece bien, pues Entonces usted me entonces. dice sí o no, no soy yo, sino que me va a decir usted sí Bueno. o me va a decir, se lo dejo en sus Sí, sí, manos. está bien. Podemos tenerla sábado y domingo Ok, al perfecto. horario acordado. Ujú.
Entonces, así quedaríamos. Entonces, ahorita vamos a cortar acá y también ya vamos a dejar de la nota y vamos a dar subida a la siguiente tarea. Entonces, buenas Ok, noches, que disfruten lo que queda el fin de semana y todo. ok, muchas gracias, igual. Buenas noches.